Eduardo, Luciano, tu discúlpame. nombre. Gracias, sí. Sí, discúlpame, Eduardo. Suele pasar, Sí, no te preocupes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido al Bien, Noticiero muy bien, Central. muy bien, muy bien. Gracias. No, decíamos entonces, ¿no? En estas jornadas de alegatos, ¿no? En momentos difíciles, sobre todo para familiares de las víctimas, pero que lógicamente hay que tener la vista más afilada que nunca, digo, y poner el ojo en qué es lo que se ha hecho mal o qué es lo que no estuvo bien, básicamente, ¿no? Bueno, esto que observás vos me parece que es importante, escuchando también a la ministra recién, qué importante es que se haga un relevamiento de las escuelas, pero también durante las etapas de obra, que se hagan las inspecciones que se tienen que hacer para evitar que estos hechos ocurran. Lo que sucedió en Aguada San Roque no fue un hecho fortuito. Claro. Digamos, demostraba un modus operandi de una práctica en la obra pública donde no se inspeccionaba, donde digamos, habían vínculos cercanos entre los funcionarios de obras públicas con los de las empresas constructoras, y después que encontramos 4 fugas de gas, ni siquiera se habían hecho las inspecciones vinculadas con las pruebas de hermeticidad, y por supuesto que las consecuencias fueron las que obtuvimos, ¿no? 4 víctimas, de las cuales una era una maestra, era recién recibida, su primer ejercicio profesional como maestra, y después los 2 gasistas, o uno de los gasistas y su ayudante que fallecieron también en el hecho. Un hecho que se podría haber evitado y se debería haber evitado. Me interesa, Eduardo, detenerme en este último punto, ¿no? Un hecho que se podría haber evitado, una situación que se podría haber resultado de otra manera, ¿no? Digo esto y me tomo de tus últimas palabras, Eduardo. Y fijémonos que, miren, no encontramos una sola fuga de gas. Encontramos 4 fugas de gas. 3 de ellas estaban en zonas de aulas de los estudiantes. Una sola era una fuga que estaba vinculada con la explosión y estaba en una zona de albergue de niñas, que por circunstancias diferentes no estaban las niñas en ese lugar, sí estaba la maestra que había pernoctado la noche anterior y ese fue el lugar en el que explotó. El gas se acumuló en el cielo raso, no fue un defecto del calefactor. Se acumuló en el cielo raso, todos los indicios demostraban que había sido en el cielo raso, es decir, en el techo. Claro. Y la fuga de gas era una fuga grandísima, la que provocó la que alimentó el lugar donde se depositó el gas y luego se produjo la explosión. Pero habían otras 3 fugas también grandes, que para que la audiencia tenga una idea, imagínense que sonaban como un sifón de soda. Claro. Eduardo, ahora vuelvo a estos aspectos técnicos que lógicamente son los importantes, los prioritarios en conocer de tu opinión, de tu experiencia. Te quiero consultar, lógicamente también apuntado en esto, cómo observás, cómo analizás, según la información con la que entras en contacto, el desarrollo de este juicio que se está llevando a cabo. ¿Crees que se está abordando de la manera que debe hacerse? Digo, ¿considerás que falta revisión en algunos de estos puntos que nos vas comentando? No, creo que la verdad que las pruebas son contundentes, se demostraron en el juicio la cantidad de informes que demostraban las circunstancias en las que se estaba desarrollando una obra que no nos olvidemos que, según los planos, el plano ejecutivo de obra y el plano conforme a obra, que eran 2 planos que tenían, digamos, la misma información en el plano, pero no tenían nada que ver con el recorrido real de las cañerías de gas en la escuela. O sea que además había un certificado de obra finalizado el 100%, supuestamente en marzo, el 12 de marzo, y estábamos en junio y todavía seguían haciendo instalaciones de cañerías de gas, claro, y artefactos de gas y calefactores. Significa que habían, en la documentación decían una cosa, pero después en la realidad era otra. Claro. Y lo cobraron a la obra como finalizada. ¿Tiene que ver concretamente, Eduardo, te lo pregunto con la ignorancia del caso, digo, con una, lógicamente, inoperancia, tiene que ver con tintes de corrupción? ¿Dónde pones el foco, digo, que se presenten tantas irregularidades de este tipo como nos mencionás, no? Bien, el juez va a definir qué tipo de responsabilidades hay en estas obras, digamos, en este suceso. Lo que yo creo es que hay indicios suficientes para creer que hay una práctica, casi un modus operandi, en las cuales cómo se manejan los funcionarios de obras públicas con relación a las empresas constructoras. Claro. Vínculos de amistad, donde hablan de otras cosas menos de lo que tienen que hablar respecto de la obra pública. Digamos, no nos olvidemos que también hay información documentada y probada respecto de las comunicaciones, audios, chat, mensajes que se mandaban. Bueno, creo que hay sobrados elementos, incluso de funcionarios que deberían haber ido a inspeccionar la obra en el lugar y en vez de ir a inspeccionar la obra le decían al constructor, mandame fotos así yo te armo el certificado al 100.
o sea, al 100% terminado, Entiendo, sí. que ni siquiera iban a inspeccionar. Entiendo, totalmente. Eduardo, a ver, quisiera también aprovechar esta oportunidad de tener esta conversación con vos para mirar hacia adelante. La finalización de este caso puede servir lógicamente como un punto de inflexión. Lo digo esto por lo que marcabas también recién en el comentario, en que se transforme no en un hecho repetitivo esta revisión de los establecimientos educativos y trabajar como corresponde. Lo veremos en un futuro, ojalá. Yo la verdad que soy bastante pesimista en este punto. Por lo general no aprendemos de este tipo de hechos y se vuelven a repetir. Ojalá me equivoque. Bien, bien, bien. Eduardo, te quiero agradecer por estos minutos. Te pido las disculpas del caso por modificarte el nombre. No pasa nada, no estoy acostumbrado, tranquilo. Está bien. Para mí es un gusto, ¿no? Está bien. Te agradezco por estos minutos para charlar con nosotros y seguramente tengamos la posibilidad de conversar nuevamente una vez finalizado el juicio que se está llevando a cabo.